Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Lulú Varela, directora de campañas de 40 días por la vida en Latinoamérica y España. En esta charla, Lulú nos comparte su experiencia y cómo a través de 40 Days for Life han apoyado el valor de la vida y sumado a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo. Hay más de 18,000 vidas salvadas y más de 100 centros cerrados después de las campañas de 40 días por la vida. Mi misión se basa en expandir el movimiento a todos los países de América Latina y España. Es un pequeño esfuerzo y es mayor el fruto, porque el fruto lo está dando Dios. Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola Lulú, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto platicar contigo y que nos cuentes sobre 40 días por la vida, cuál es su propósito, qué los motiva y que tengamos una charla relajada y divertida. Quiero empezar preguntándote, ¿cómo empieza tu camino en esta organización? Hola, pues feliz de estar aquí en el programa y bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que todo empieza por un llamado. Dios realmente llama a todo el mundo, nos llama para una misión importante y trascendente. O sea, todos los que nos están escuchando eh, no están aquí nada más para comer, dormir, levantarse, ir a trabajar, o sea, algo como vacío en la vida, sino realmente un sentido, una misión que es única e irrepetible para cada ser humano. Entonces, bueno, el llegar a 40 días no fue algo sencillo. Y yo creo que Dios nos va llamando desde pequeños. Si yo soy provida, fue porque mi mamá es provida, ¿no? Mis papás son provida. Ok, Entonces, mis papás, ellos realmente siempre confiaron mucho en la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces ellos realmente eran coherentemente pro vida y tuvieron 9 hijos. Yo soy la mayor de los 9 hijos. Y ok, me tocó ser testigo cómo la sociedad ya rechaza las familias numerosas, ¿no? Como el famoso anuncio de la familia pequeña vive mejor se posicionó en todas las personas, creyentes, no creyentes, pro vida, no pro vida, o sea, fue como un boom, ¿no? Y que cambió la forma de vida de la sociedad. Entonces, aquellos que querían tener más hijos se convirtieron en irresponsables. Tanto ok, fue así que mi abuelita, ¿no? La mamá de mi mamá me decía, dile a tu mamá que ya no tenga más hijos. Y a mi mamá le decía, ojalá te desgarres para que ya no tengas más hijos. O sea, imagínate cómo era, ¿no? Cada vez que nos reuníamos en las navidades, en las reuniones familiares, era, ay, ¿por qué son tantos? O sea, no dejaban, luego a mi mamá no, a mis papás no los invitaban porque tenían muchos hijos, o así, ¿no? Una vez a mi mamá no la dejaron entrar a casa de una amiga suya, le dijo, tú sí, pero tus hijos no. Entonces, pues obviamente ya, ya se fue, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, cómo nos volvimos tan fríos y le creímos tanto a ese comercial que ahora, ¿dónde está la libre decisión, ¿no? De las personas para tener familia, ¿no? Dicen que es decisión de cada quien, pero yo lo que realmente vi fue que no, que eso no es cierto, ok. que que la decisión debe de ser tener pocos hijos y si te atreves a tener más, eres un irresponsable. Entonces yo pude ver que mi mamá, mis papás nos defendieron, ¿no? Defendieron la vida de cada uno de nosotros, la misión de cada uno de nosotros y cuando yo vi ese valor en mis papás, en yo creí, ¿no? Eso fue lo primero, yo creí y tuve fe en que al final
mi mamá decía, bueno, es que, o sea, no es que realmente a veces uno busque, ¿no? Tanta familia, a veces simplemente se da, ¿no? Y Sí, entonces mi mamá dice, pues si vino otro es porque Dios lo permitió y entonces es bienvenido. Así crecimos los 9 hijos. Tuvimos, sí, muchas carencias económicas, tengo que decirlo, pero también yo veo que la sociedad actual no tiene, o sea, los que tuvieron 2 hijos no están ahí, no sé, viviendo en la super casa con el super coche y con los super estudios, viajes y etcétera, ¿no? Uno que otro será, pero no en general, o sea, simplemente la familia disminuyó y las carencias continuaron. Ahora que estamos grandes, yo veo que en mi familia, con todas las carencias que hubo, pues somos una familia grande, unida, que nadie está solo y que además hay descendencia. O sea, nosotros ya tenemos hijos, ¿no? Muchos de sí, mis tíos, tuvieron 1 o 2 hijos y sus hijos ya no quieren tener hijos, ¿no? Entonces ya se acabaron, ya van a morir adultos todos, pues, y no van a dejar descendencia y a lo mejor dirían, ay, bueno, ¿qué tiene? Pues sí que tiene, pero la verdad es que la vida es más triste aunque tengas todo. Así se vayan a viajar a todos los lugares o así vayamos, o sea, yo he viajado mucho y, y generalmente por trabajo, de hecho por trabajo, pero eh, o sea, los viajes no te dan el calor, la sonrisa, la alegría de un niño, ¿no? Vale más la pena, vale mucho más la pena solamente ver a un bebé, vale más la pena. Y saber que es tu hijo, tu nieto, pues muchísimo más. Entonces, claro. bueno, ese es el antecedente. Sí. Y de ahí, bueno, mis papás son muy católicos, ellos rezan diario el rosario y lo rezaban con nosotros de chiquitos, así estuviéramos todos brincando, jugando, lo que sea, pues ahí estaban mis papás también en oración con todos nosotros. Y ya cuando estábamos grandes, pues cada quien tomó su rumbo. Yo me fui a estudiar a Monterrey, a la universidad. Y ya en la universidad yo pues cambié un poco del ritmo de vida, ¿no? Empecé a trabajar, pues tenía que trabajar para mantener los estudios y todo. Entonces trabajaba también fines de semana, domingos. Entonces dejé de ir a misa, dejé pues de tener la vida que yo tenía con mis papás. Entonces empecé obviamente a vivir más la universidad, tener fiestas, o sea, yo no me quería perder las fiestas de la universidad, pero también tenía que trabajar, entonces estaba todo el día ocupada, llegué a tener 2 trabajos, la universidad, las fiestas, así, todo estaba lleno del mundo, ¿no? Pero Ok, obviamente en llenarme el mundo, pues me fui olvidando de la vida espiritual. Y así pasé toda la universidad y luego empecé a trabajar. Y bueno, yo como tenía la costumbre de rezar el rosario y ya empecé a tener trabajos normales, ¿no? Porque estaba que de mesera, que bueno, generalmente en Aeroméxico también trabajé y bueno, así, entonces eran horarios muy absorbentes, ¿no? claro. Y ya cuando empecé a ejercer la profesión, pues ya tenía horarios normales, entonces ya tenía fines de semana libres, ya empecé a volver a misa. Desde antes pude haberlo hecho, pero yo creo que uno también se distrae. Todo está basado en la distracción. Y Ok, entonces volví hasta que ya empecé a trabajar normal y luego empecé a quedarme sola también. Luego me dio una enfermedad muy fuerte en el estómago, muy, muy fuerte, porque estuve un año entrando y saliendo al hospital con dietas, entonces tuve que cambiar mi ritmo de vida, ¿no? Entonces ahí, en tanto tiempo que estuve en el hospital y con tratamientos, medicamentos, etcétera, yo me di cuenta que mis amigos no eran mis amigos, que me habían dejado sola. O sea que si yo estaba en la fiesta, todos estábamos felices. Pero si yo estaba en el hospital, ni siquiera me fueron a ver, ¿no? Entonces, claro. era también darme cuenta que
el mundo es mundo, ¿no? Y ahí va a estar, mientras tú de alguna manera te doblegues hacia él, pero no es al revés, ¿ves? Ok. Entonces, Entonces, me decías de este llamado, ¿en qué momento se ajá. da? Pues ahí precisamente porque yo empiezo a rezar nuevamente el rosario. Y una vez lo estaba rezando y dije, bueno, pues hay que ofrecer algo por las ánimas del purgatorio. Y dije, bueno, mi ofrecimiento va a ser que no quede inconsciente en la siguiente borrachera. O sea, imagínate cómo estaba yo, cómo vivía yo, que eso me atrevía a decir, no, o sea, no voy a tomar, no voy a llevar una vida así, no, no voy a quedar inconsciente. Wow. Entonces, este, hasta ese momento, y ya lo había prometido varias veces, pero hasta ese momento fue que me cayó el 20, que fue como un golpe, ¿no? Y que Dios me decía, tú tienes todo y no has hecho nada por nadie. Y el tipo de vida que llevaba, ¿no? Yo ya me estaba recuperando, ya había salido de esa vida de hospitales, ¿no? Y luego, bueno, me recorrieron del trabajo y fueron varias cosas, perdí y todo, ¿no? Y entonces, pero me fui recuperando. Y en esa recuperación, yo ya estaba como más tranquila, más normal. Y ahí fue ese momento donde fue mi encuentro con Cristo. O sea, yo creo que todos podemos ser católicos o cristianos o creyentes, pero cuando sucede el encuentro con Cristo es cuando todo tiene sentido y cuando vamos encontrando nuestra vocación. Y entonces ahí todo tuvo sentido y yo supe que tenía que hacer algo, pero no sabía qué, así es que busqué en internet qué se hace, qué hace la gente por los demás. Le pregunté Súper. a Google y Google primero respondió, pues, no sé, busqué vidas de santos, o sea, de todo busqué, de testimonios, ¿no? Actuales de la gente que se convertía, y todos los testimonios para encontrar uno en internet. Y así estuve un rato hasta que vi que Google no tenía todas las respuestas como creemos, así es que empecé a ir a misa diario, empecé a ir al Santísimo y así empecé como a fortalecer mucho la vida espiritual y Dios siempre responde. Después de un año me invitaron a una como seminario y escuché una charla de una chica que trabajaba en la labor provida y ella estaba fuera de los hospitales ofreciendo opciones de apoyo, ¿no? Y Claro. en ese hospital, eh, pues ya hacen solamente abortos. Y los, los practicantes estaban viendo el cuerpecito de un bebé que había salido completo de una aspiración manual. Era un bebé de 10 semanas, totalmente formado, pequeñito, con las manos en las orejitas y una expresión de dolor. Y había salido, pues en general, cuando en el aborto se hace una aspiración, el cuerpo del bebé sale en partes por la succión, pero este bebé había salido completo. Ok. Y, y lejos de estos practicantes darse cuenta de la humanidad del bebé, estaban solamente admirados de la perfección de su cuerpo, pero nada más, y se lo mostraron al policía, el policía se lo mostró a la Provida, ellos pues de ahí es que lo bautizaron, le pusieron Josecito, trataron de darle santa sepultura y el policía no lo permitió, les dijo que quería el cuerpecito de vuelta porque él ya lo había ofrecido al demonio, a la mal llamada Santa Muerte, ¿no? Entonces, esto me impactó demasiado. Dije, ¿cómo es que la madre no solamente abortó a su hijo, sino que no sabe qué pasó con su cuerpo, ¿no? ¿Qué ha sido ofrecido al demonio? ¿Y cómo es posible que a este policía le importe tener el cuerpo muerto de ese bebé para el demonio que a nosotros salvar vidas? Entonces yo empecé a llorar y a llorar y a llorar
Y entonces supe que la labor provida era lo que yo tenía que hacer. Y no sabía ahora cómo, ¿no? Ya sabía que era provida, pero ¿qué? Entonces, bueno, volví a YouTube, volví a Google, le pregunté, pues, qué son los provida, ¿no? ¿Qué es el aborto? ¿Qué pasó? Yo ni siquiera sabía que se había aprobado el aborto en México en el 2007, que la Ciudad de México era legal. Entonces empecé a buscar y encontré el testimonio de Abby Johnson. Para aquellos que no lo han visto, Abby Johnson pues era una abortista. Ella, bueno, no realizaba directamente el aborto, sino que dirigía un plantel de Planned Parenthood en Estados Unidos. Y en frente de su plantel nace lo que se llama 40 días por la vida. Ok. Entonces, ya, ella al estar trabajando ahí 8 años, pues va ascendiendo de posición y un día le piden que realice un aborto, más bien que acompañe al doctor. El doctor realizaba abortos viendo a través de un ultrasonido, pero esto es una práctica muy rara en los abortistas. Generalmente, pues es una operación totalmente a ciegas. Y entonces, pero este abortista prefería hacerlo con un ultrasonido, pidió apoyo y Abby Johnson pues ayudó a hacer ese ultrasonido y en el ultrasonido descubre un bebé totalmente sano, moviéndose, moviendo las manitas, totalmente completo, ¿no? Humano. Y ve cómo entra la cánula y cómo empieza a succionar su cuerpo y cómo el bebé trata de salvar su vida sin esperanzas y cómo su cuerpo es destrozado y succionado, saliendo por la cánula y entrando pues obviamente a un contenedor en pedazos. Ella empieza a llorar y todo y bueno, quien no ha visto su testimonio los invito a ver la película Inesperado y bueno, ella ahí en el testimonio que yo vi en internet, ella dice, yo me convertí y ahora soy provida gracias a los de frente. Y entonces ella estaba como en una marcha o algo así y levantan todas las pancartas y todo y decía 40 Days for Life. Y dije, bueno, ¿quiénes son esos que logran este cambio, no? Entonces ya fue que los busqué, me contestaron y bueno, y así comenzó 40 días por la vida en México y en Latinoamérica. Súper. Oye, Lulú, tú trabajaste casi 10 años en la industria farmacéutica. Das un giro súper fuerte para dedicarte a defender la vida. Em, ¿Cuáles son los momentos donde te has sentido más feliz por tomar esta decisión? Yo creo que desde el primer día que empecé la verdad yo empecé con 40 días por la vida cuando todavía estaba en la farmacéutica. O sea, yo estaba en la farmacéutica, como te contaba. Bueno, yo tuve toda esta vida de hospital durante el 2011 y también me corrieron ahí del trabajo y todo, entonces ya empecé a buscar otro y volví a entrar a otro con una mejor posición y todo, pero dentro de la misma industria. Y al poco tiempo, o sea, yo ya era gerente internacional, tenía una muy buena posición en la industria, pero estaba vacía, y aparte con todo lo que me había pasado en el periodo anterior, de pues ver, de saberme sola, ¿no? De saberme vulnerable, porque en la enfermedad el punto es que descubres que eres vulnerable, ¿no? No que eres totalmente fuerte y que puedes dominar todos tus movimientos y tu vida, sino que estás atado a lo que la enfermedad te dicte, ¿no? Entonces, en ese momento, después de ese año, aunque ya me recuperé prácticamente por completo, que no he vuelto al hospital y varias cosas, yo me supe ya como totalmente no fuerte como yo me creía, ¿no? Ok, Entonces mi visión de mi vida empezó a cambiar y fue que ya no buscaba yo solamente el éxito profesional, porque antes de eso yo lo único que quería era el éxito profesional y era lo que buscaba todos los días en el trabajo, con más estudios, con más...
viajes, con más, no sé, tratando de dominar los idiomas, etcétera, ¿no? Muchas veces nos enfocamos tanto a lo que el mundo nos dice que era lo único que yo veía. Mis conversaciones con mis amigos era igual, quién ha viajado más, quién sabe más, quién tiene mejor posición, quién, incluso de engreídos, ¿no? O sea, yo me acuerdo platicar así de que todos los demás son unos idiotas, y yo me creo mucho porque tengo tanto, sé tanto, puedo tanto, gano tanto, y así, pero después de todo lo que me había sucedido, entonces, aunque tenía una mejor posición, yo ya no veía la vida de la misma forma, y entonces había encontrado que mi vida, a pesar de tener todo, estaba vacía, completamente vacía, y que a pesar de que pues podían pasármela bien en una fiesta, siempre acababa y siempre amanecía, y yo siempre amanecía pues en la misma búsqueda del sentido de vida, ¿no? Ya no es tanto de tener una buena posición, ya la tenía, ya no era tanto de tener cosas, ya las tenía, o sea, ¿qué quería? ¿Qué seguía? Y entonces, pues cuando encuentro 40 días por la vida, yo seguía en la farmacéutica, pero más bien me empecé a enfocar muchísimo en 40 días. Empecé a entregar todo mi tiempo libre, o sea, cada, yo ya había dejado como esa vida de fiesta y de socialité, ¿no? Y ahora mi amigo los jueves era el Santísimo, ¿no? Mi amigo en vez de los fines de semana, pues estar en las vigilias, 40 días por la vida, hacemos vigilias de oración fuera de los centros de aborto. Entonces ahora yo estaba ahí fuera del centro de aborto, ¿no? Rezando, tratando de ofrecer opciones de vida a las chicas, invitando a más personas, dando charlas en las iglesias. O sea, todo se convirtió en tratar de buscar el fin del aborto y también el reinado de Cristo. Entonces, Súper. que haya paz, ¿no? Que podamos amar a nuestros hijos. Yo creo que ese es también un trasfondo del aborto, que no solamente odiamos a nuestros propios hijos, sino que cuando una mujer odia tanto a su hijo para matarlo, el odio que hay hacia cualquier otro ser humano, pues ya es lo de menos, ¿no? O sea, es lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Si nosotros socialmente permitimos que una mujer mate a su propio hijo, entonces no habrá nada que detenga a la humanidad para matarnos unos a otros. Y eso pues se basa en el odio, ¿no? Que sentimos socialmente unos por otros. Entonces, creo que la base del aborto es el odio y que la solución está en el verdadero amor. Ok. Me gusta mucho escuchar tu historia de cómo, pues, estabas en un punto muy alto de tu carrera y al final eso no te estaba llenando el corazón, ¿no? Em, Quisiera preguntarte y que me contaras, como para ir girando un poco más hacia 40 días por la vida, ¿en qué consisten las campañas y en qué partes del mundo siguen este movimiento? Bueno, las campañas consisten en hacer oración, vigilias de oración, durante 12 horas o 24 horas, 40 días ininterrumpidas fuera de los centros de aborto. Entonces, esto es porque nosotros queremos primero dar testimonio del crimen, o sea, si yo rezo en mi casa, claro que tiene valor, Dios siempre me escucha, pero también queremos dar ese testimonio que tanto hace falta en la sociedad, de ese testimonio pro vida y de lo que significa el crimen del aborto. También para dar opciones de vida a las chicas que están pasando por una crisis de embarazo, porque también van a los centros de aborto, no siempre porque crean que es su derecho, su decisión y están empoderadas, muchas veces están pasando realmente por una crisis, o es presión social, o bueno, vamos, hay tantas situaciones, entonces para cada problema existe una solución y nosotros somos esa última esperanza en ese último momento. Entonces, damos testimonio, damos opciones de vida a las chicas y también acompañamos a esos bebés que van a morir sin opción, o sea, si, ellos no pueden hacer nada.
no pueden ni siquiera gritar. Entonces estamos ahí y no los dejamos morir solos. Cuando la sociedad, el gobierno, el médico, el sistema de salud y sus propios padres le han dado la espalda, nosotros estamos ahí para acompañarlo. Entonces hacemos oración y ayuno por el fin del aborto durante 40 días ininterrumpidos y con la comunidad, o sea, no es que yo vaya sola, ¿no? Para juntar esas 12 horas o 24 horas diarias durante 40 días, lo que hacemos es convocar a la comunidad, que cada quien tome un turno, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo estar de 8 a 9, tú de 9 a 10, mi esposo de 10 a 11 y así, ¿no? Entonces llenamos todos los días durante 40 días y empezó, como te comentaba, en el 2014 aquí en México, pero actualmente estamos en más de 60 países en todo el mundo, en los 5 continentes. De hecho, somos el movimiento Provida más grande del mundo. Tenemos más de 1 millón de voluntarios que participan directamente en 40 días por la vida, que representan el movimiento en su comunidad, en su localidad y estamos, bueno, no solamente frente a los centros de aborto, sino hay lugares donde no hay centros de aborto, entonces nos ponemos en lugares emblemáticos, parques, el Congreso, etcétera, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, están frente al Congreso, pero el Congreso actualmente ya tiene una división que se va a dedicar solamente a la vida y a la familia, y también se le ha otorgado desde el gobierno, desde el Congreso, un reconocimiento a la líder de campaña de 40 días por la vida, por su labor, por su perseverancia. O sea, imagínate, en ningún país he escuchado que el gobierno te premie por ser pro vida. Bueno, en Guatemala esto ha sucedido. Entonces, nosotros creemos que no solamente se salvan vidas, sino que también se convierten corazones. También está el testimonio, como comenté, de Abby Johnson, y hay muchísimos abortistas convertidos, más de 200 abortistas convertidos después de tener las campañas de 40 días por la vida. Hay más de 18,000 vidas salvadas y más de 100 centros cerrados después de las campañas de 40 días por la vida. Aquí en México ya tenemos 4 centros de abortos cerrados después de tener campañas de 40 días por la vida. Así es que yo creo que lo mejor que podemos hacer, bueno, siempre cuando estamos en la calle, hoy precisamente una chica nos dijo que no tiene nada que hacer. Y bueno, no es que no tengamos nada que hacer, claramente estamos muy ocupados, pero definitivamente lo mejor que podemos hacer es entregar parte de nuestro tiempo tan limitado por la salvación de vidas y almas. Súper. Lulú, para ti, ¿qué significa estar a favor de la vida? Pues ser pro vida no significa, como nos dicen, son profetas, ¿no? Pro nacimiento. No, pues es la dignidad de la persona en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. De hecho, aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión a los pro vida, porque muchas veces los mismos pro vida dicen, es que nosotros somos reaccionarios. La verdad es que no, los pro vida no somos reaccionarios. Los católicos no somos reaccionarios, los cristianos no somos reaccionarios. ¿Qué pasó? El primer concepto de dignidad del individuo, de cada persona, se la otorga el cristianismo, ¿no? Nosotros vemos a la persona como completa, llena de dignidad y, y esta dignidad proviene de un Dios, ¿no? Nosotros los católicos creemos un Dios que es, Dios Todopoderoso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra, infinito, etcétera, que nos da una dignidad porque nos crea su imagen y semejanza. Bueno, esto fue concebido por primera vez a través del cristianismo. Antes el individuo era pues cualquier cosa, ¿no? No se le daba la dignidad, había esclavitud, se podía disponer de la vida un ser humano de otro ser humano y se le maltrataba y se le disponía, bueno, a placer. Entonces el cristianismo le da dignidad al ser humano y después, bueno, ya viene
no solamente la concepción del cristianismo, sino después de la razón y después de las leyes y de la justicia, etcétera, y así empieza a cambiar. Y después, cuando el hombre se cree totalmente dueño de la justicia, entonces se hacen las leyes. Entonces, cuando este concepto es creído por el hombre, entonces llega también que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, era legal, por ejemplo, matar a los judíos. Y luego era legal la esclavitud. Y ahora es legal el aborto. Entonces, ¿qué vemos? Cuando nosotros quitamos a Dios de nuestra forma de ver al ser humano, entonces, y ponemos a la razón, ¿no? Y supuestamente a la ciencia, porque digo supuestamente porque la ciencia también nos reafirma que todo ser humano tiene la misma dignidad y que es ser humano y persona desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, pero nosotros nos queremos poner sobre Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los pro vida o con los católicos o con los cristianos? No es que seamos reaccionarios, sino que somos tibios y dejamos que estas leyes, este concepto de individualidad y de ser humano se posicionara sobre el concepto esencial de la dignidad de la persona, y entonces ahora la dignidad solamente le corresponde a quienes la ley le quiere otorgar esa dignidad. Entonces, a los bebés por nacer, pues no la tienen en este momento, pero en algún momento la ley no se los otorgó a los judíos. Ahora vemos de forma terrible cómo es que haya sucedido eso y cómo lo permitieron en ese tiempo, cómo se permitió el holocausto. Y yo invito a todos a que no seamos tibios y que levantemos la voz por los seres humanos actualmente en riesgo, que son los bebés por nacer, y también pues los adultos mayores que con la eutanasia también se les está asesinando. Ok. Lulú, actualmente eres la coordinadora de 40 días por la vida en América Latina y has llevado la misión de esta organización a todo México. Si tú pudieras mencionar 3 logros que para ti sean relevantes, ¿cuáles serían? Bueno, realmente es América Latina y España. Entonces, Súper. mi misión se basa en expandir el movimiento a todos los países de América Latina y España, ¿no? A las ciudades, a todas las localidades. Entonces, pues esa es mi principal lucha todos los días. Y ya tenemos, gracias a Dios, más de 200 campañas en toda Latinoamérica. Bueno, buscamos más, no nada más 200, ¿no? Sino que sean más. En México tenemos 90, tenemos ya contando, bueno, sin el COVID, ya tenemos más de 100. Lo que pasa es que muchas no se animaron a abrir por el COVID, pero ya tenemos más de 100, y en cada lugar donde hay una campaña de 40 días por la vida es como una lámpara, ¿no? Que se ilumina. Entonces realmente estamos cambiando de una cultura de muerte a una cultura de vida. Y esos son los mayores logros, ¿no? Que se salven las vidas de los bebés. Bueno, que una mujer diga sí a la vida y la podamos direccionar a un centro de ayuda a la mujer, que un centro de aborto cierre. O sea, ¿cuántas vidas no se por un centro de aborto cerrado, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa cerró un Mary Stops y luego cerró un Mexfam, que en el Mexfam no había 40 días, pero yo creo que a la comunidad al hacer oración, bueno, cierra Mary Stops, cierra Mexfam, y ahora solamente queda un pequeño centro de aborto llamado del Castillo, y ahí están los voluntarios haciendo oración. Y yo creo que en una delegación, en una alcaldía que tiene casi 6 millones de habitantes, que no haya más que un pequeño centro de aborto, eso realmente te habla de que la comunidad ya no es mercado, ¿no? Ya no, porque el aborto es un negocio. Entonces, si ya no hay más centros de aborto, es que ya no son un mercado, que ya las mujeres no están pensando en dónde matar a sus hijos, y que podemos cambiar realmente y terminar con el aborto. Donde empezó 40 días por la vida en Texas,
no solamente en College Station, no solamente no hay centros de aborto, sino que en todo Estados Unidos el único estado que ha cambiado su ley y ahora ya no se puede asesinar bebés. Si se escucha el latido del corazón, ya no se les puede practicar un aborto. Esto ha sucedido solamente en Texas, que es donde comenzó 40 días por la vida. Entonces yo creo que ese testimonio, esa oración, ese ayuno que estamos haciendo, vale la pena y es mayor y es un pequeño esfuerzo y es mayor el fruto, porque el fruto lo está dando Dios. Entonces, son logros que trascienden en vidas, en almas y en una sociedad que está cambiando de visión, de una cultura de muerte a una cultura de vida. Súper. Muchas gracias por compartirnos esto. Em, Tu hermana y tu mamá también son líderes de campañas en 40 días por la vida. ¿Qué tan importante crees que es la familia para motivarte y mantenerte firme en esta misión de preservar la vida? Bueno, la familia realmente es la base de la sociedad, ¿no? Y actualmente la familia está muy destruida y muy dañada. Yo creo que la decisión que tomaron mis papás de aceptar la vida que viniera, y sin saberlo, ¿eh? Ellos realmente no, yo creo que no estaban tan conscientes en ese momento de la trascendencia que iba a tener creerle a Dios. Entonces yo creo que creerle a Dios, luchar por la vida y por la familia, tiene frutos sobre las generaciones, ¿no? Ahora yo soy provida y no solamente soy provida, sino que tengo la gracia de estar directamente en el staff coordinador de 40 Days for Life, de llevar esta misión a todo el mundo y de tener el apoyo de mi mamá, no solamente como ejemplo que me dio en la niñez, sino ahora que también se dirige campaña de 40 días por la vida, que en Cuernavaca ella también trata de expandir el movimiento, y también mi hermana Laura, que está como líder de campaña, que también cambió, bueno, luchó por esa campaña porque tuvo muchas amenazas. Ya recibió directamente una carta del gobierno de que si hacía la campaña de 40 días por la vida se iba a tomar como delito y que se le iba a tratar así, ¿no? Y ella, bueno, hizo caso omiso de esa amenaza y bueno, finalmente no solamente siguió la campaña de 40 días por la vida, sino que ahora la tiene 365 días y bueno, incluso ya ahora hay alguien más que la liderea. Hay campaña también en Cholula y bueno, se ha ido expandiendo también y ahora ella también me apoya con el tema de comunicación en 40 días por la vida. Súper. Decías hace ratito, nos estabas platicando, em, que han llegado a más de 1000 ciudades en 63 países, o bueno, a más de 60 países. ¿Qué sientes al saber que en todo el mundo hay gente que está a favor de la vida? No, pues da mucha esperanza. ¿Sabes qué? Cuando yo veía las fotos y veía a la Virgen de Guadalupe en Australia, en África, en Inglaterra, yo decía, bueno, esta misión es de María. Entonces a mí me daba mucho orgullo, pero también yo creo que no estamos nunca conformes porque esta es una batalla que todavía no está, bueno, que Dios ya ganó, ¿no? Pero que todavía cada hora, cada minuto, mientras nosotros estamos aquí, cada 20 segundos, un bebé muere solamente en Estados Unidos. Entonces saca la cuenta, ¿no? En todo el mundo, 50 millones de bebés mueren cada año. Entonces todavía tenemos mucho por hacer. Yo creo que sí se han ganado pequeñas batallas, la guerra aún no está ganada porque todavía hay aborto. Entonces lo que nosotros es lograr, el objetivo es lograr que el aborto sea no solamente ilegal, sino que sea impensable, que ninguna mujer crea que para solucionar su problema tenga que matar a su bebé. Siempre el problema es algo más y queremos que la mujer pueda reconocer realmente cuál es el verdadero problema y que le dé la oportunidad de vivir a su hijo y que
bueno, la vida y la familia pues sean respetadas, ¿no? Súper. Actualmente 40 Days for Life tiene 1 millón o más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo. Si yo quiero unirme, ¿dónde puedo acercarme? Por favor, búsquenos en la página de 40daysforlife.com, diagonal español, sí, para el idioma español, porque si no todo va a venir en inglés. Ahorita van a encontrar que todavía no hay mucha información, pero estamos trabajando en ella. Así es que también pueden encontrarnos en Facebook, 40 días por la vida internacional, 40 días por la vida México, o donde estén en el país en el que estén 40 días por la vida, Colombia, Perú, etcétera. Entonces es muy importante que si no hay campaña donde ustedes están, o sea, que se unan a una de las vigilias de oración que tenemos en el mundo. Súper. Lulú, quiero agradecerte por este tiempo, por platicarnos todo esto y compartirnos tu misión, la misión de 40 Days for Life y todo lo que están haciendo. Voy a pasar una parte de preguntas más rápidas y quiero empezar con esta. Si pudieras decir 3 palabras que definan 40 Days for Life, ¿cuáles serían? Oración y ayuno, vigilia pacífica y alcance comunitario. Em, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social? No importa si es solamente este enfoque, pero que quiere hacer algo bueno por los demás y todavía no lo ha hecho. Que le pregunte a Dios qué hacer. Todos tenemos una misión, todos. Entonces, nuestra vida tiene un sentido profundo y trascendental. Si no hemos encontrado nuestra misión, o sea, puede ser que sea 40 días por la vida, pero puede ser que no. Entonces, pregúntele a Dios. Él siempre contesta, siempre. Lo único que hay que hacer es preguntarle. Claro. Lulú, quiero pasar a la última pregunta del programa. Antes que nada, agradecerte tu tiempo, agradecerte todo lo que nos has compartido y todo lo que hacen en 40 Days for Life. Quisiera preguntarte cuál es tu frase favorita o una frase que te inspira. En el Evangelio de Jeremías dice, antes de que nacieras yo te tejí entre mis manos y bueno, tu voz será una voz para las naciones. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a 40 Days for Life @40 días por la vida México o 40daysforlife.com. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola@altruistats.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.